Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a desvelar secretos románticos de Kerem y Hande que, de verdad, no van a creer. Sí, esos nombres que resuenan en el corazón de tantos fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó no solo la pantalla, sino también nuestras redes sociales y nuestras conversaciones. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos y sorprendentes de su relación, aquellos que quizás se nos pasaron por alto o que simplemente no conocíamos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Kerem y Hande, el nombre que se convirtió en sinónimo de química en pantalla y, para muchos, de un amor que trascendió la ficción. Desde que protagonizaron Sen Kalkam, su conexión fue palpable. Los fans, con esa aguda intuición que los caracteriza, no tardaron en especular sobre si esa chispa que veían en la serie era algo más que actuación. Y vaya que acertaron. Pero más allá de lo que vimos en entrevistas, alfombras rojas o publicaciones en redes sociales, existen detalles, gestos y momentos que pintan un cuadro mucho más profundo y romántico de su relación. Hoy vamos a ir más allá de los titulares y a explorar esos secretos que han ido saliendo a la luz, poco a poco, y que nos revelan una faceta de Kerem y Hande que seguramente les hará suspirar. Hablaremos de esos pequeños gestos que demuestran el amor verdadero, de los sacrificios que hicieron, de cómo manejaron la fama y la presión, y de esas anécdotas que, aunque pequeñas, dicen mucho sobre la solidez de su vínculo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque este viaje por el romance de Kerem y Hande va a ser inolvidable. Y para empezar, hablemos de cómo esta historia de amor se gestó en medio del torbellino de la fama. Imaginen trabajar juntos en un proyecto tan exitoso, bajo el escrutinio constante de miles, si no millones, de ojos. No es fácil mantener una relación genuina en esas circunstancias. Sin embargo, Kerem y Hande demostraron una madurez y una discreción admirables. Uno de los primeros secretos que se reveló y que causó revuelo fue la forma en que ambos, a pesar de las presiones y las constantes preguntas de la prensa, optaron por mantener su relación en un plano más privado al principio. No fue hasta que estuvieron seguros y cómodos que comenzaron a ser más abiertos, y eso habla mucho de su respeto mutuo y de su deseo de proteger su espacio personal. No se trata de esconderse, sino de elegir cuándo y cómo compartir su vida con el público. Y esa elección, créanme, es un acto de amor en sí mismo. Otro punto fascinante es cómo, incluso en medio de sus apretadas agendas, siempre encontraron tiempo el uno para el otro. Recordarán las innumerables veces que se les vio juntos en eventos, pero lo que no siempre se mostraba era el esfuerzo detrás de esas apariciones. Viajes relámpago, madrugadas para coincidir en alguna ciudad, o simplemente aprovechar cada momento libre para estar juntos. Se rumoreaba, por ejemplo, que Kerem solía visitar a Hande en los sets de filmación, incluso cuando ella estaba trabajando en otros proyectos, solo para pasar unas horas con ella. Gestos así, pequeños pero significativos, son los que realmente construyen una relación sólida. No es solo la gran declaración de amor, sino la constancia en el detalle. Y hablando de detalles, ¿recuerdan las felicitaciones de cumpleaños? Cada año, cuando llegaba el cumpleaños de uno de ellos, las redes sociales se inundaban de mensajes de amor, pero lo que pocos sabían eran las sorpresas personalizadas que se preparaban. No se trataba solo de un posteo, sino de regalos pensados, de experiencias únicas. Se dice que Kerem, conociendo el amor de Hande por los animales, en una ocasión organizó una visita sorpresa a un refugio de animales donde ella pudo pasar tiempo con los perros, algo que sabía que la haría inmensamente feliz. Y Hande, por su parte, conociendo la pasión de Kerem por los deportes y la aventura, le organizó un viaje sorpresa a un destino donde pudiera practicar surf, uno de sus deportes favoritos. Estos son los secretos que hacen que una relación sea realmente especial, conocer al otro en lo más profundo y materializar ese conocimiento en gestos de amor. Pero no todo fue un camino de rosas perfecto. Como cualquier pareja, Kerem y Hande también enfrentaron desafíos. Uno de los más grandes, sin duda, fue la constante atención mediática y las especulaciones que rodeaban cada uno de sus movimientos. Había rumores, a veces malintencionados, y la presión de mantener una imagen pública podía ser abrumadora. Sin embargo, su fortaleza residía en su apoyo mutuo.
Se dice que en momentos de estrés o de críticas, Kerem y Ande se refugiaban el uno en el otro, encontrando consuelo y fortaleza en su relación. Esa capacidad de ser el refugio del otro, especialmente en el ojo del huracán, es un secreto muy poderoso. Otro aspecto que revela la profundidad de su vínculo son las conversaciones que se cree mantenían sobre su futuro y sus planes. Lejos de vivir solo el presente, Kerem y Ande hablaban abiertamente de sus aspiraciones profesionales, de sus deseos personales, e incluso de formar una familia en algún momento. Esta visión compartida de la vida, esta alineación de metas, es fundamental para cualquier relación a largo plazo. No se trataba solo de un romance de película, sino de construir una vida juntos. Y aunque hoy su camino se haya separado, los secretos de su amor y de la conexión que compartieron seguirán inspirando a muchos. Y aquí entra un punto que a menudo se pasa por alto, la influencia positiva que tenían el uno en el otro. Se decía que Ande, con su naturaleza serena y su enfoque en el bienestar, ayudaba a Kerem a mantener la calma y a encontrar un equilibrio en su vida, a menudo tan agitada. Por otro lado, Kerem, con su energía y su optimismo contagioso, impulsaba a Ande a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de sí misma. Se complementaban, se elevaban mutuamente. Esa es una de las señales más claras de un amor verdadero, no solo disfrutar de la compañía del otro, sino también crecer juntos como personas. Pensemos también en los pequeños detalles que mostraban su complicidad. Esas miradas cómplices en entrevistas, esos sonrisas tímidas cuando se les preguntaba por el otro, o esas veces que uno terminaba la frase del otro de forma casi inconsciente. Estas son las pequeñas chispas que, para los observadores atentos, delataban una conexión mucho más allá de lo profesional. Son los lenguajes secretos que las parejas construyen y que solo ellos entienden. Y si hablamos de sacrificios, se rumoreaba que en varias ocasiones ambos tuvieron que posponer o incluso rechazar proyectos profesionales para poder pasar tiempo juntos, especialmente durante los periodos de filmación de Senkalkam, que los mantuvo trabajando intensamente. Priorizar la relación por encima de oportunidades profesionales es un signo de un compromiso serio y de un amor profundo. Un detalle que siempre me pareció encantador es cómo, a pesar de ser figuras públicas, demostraban una gran empatía y cercanía con sus fans. No se trataba solo de dar autógrafos o posar para fotos, sino de interactuar de forma genuina, de mostrar gratitud por el apoyo incondicional. Y en esa interacción, a menudo se vislumbraba la forma en que ambos se apoyaban mutuamente en sus interacciones con la legión de seguidores que los adoraban. Ahora, sé que muchos de ustedes se preguntarán sobre los rumores y especulaciones que surgieron en su momento. Es natural cuando una pareja es tan seguida. Pero lo que quiero destacar hoy son los secretos de su amor, esos aspectos positivos que demostraron la fortaleza de su vínculo mientras estuvieron juntos. No se trata de juzgar, sino de admirar la conexión que compartieron y la forma en que la vivieron. Y hay una anécdota que se contó en algunos círculos y que, si es cierta, es digna de admiración. Se dice que durante un viaje a Italia, Kerem le organizó una cena sorpresa a Ande en un restaurante con vistas al mar, y en medio de la cena, le regaló un collar con un dije que simbolizaba su amor y su compromiso. Pequeños gestos así, cargados de significado, son los que perduran en la memoria y en el corazón. También es importante mencionar cómo manejaron la ruptura. A pesar de la tristeza que pudo haber causado, ambos lo hicieron con una elegancia y un respeto dignos de aplaudir. Las declaraciones públicas fueron medidas, centradas en el cariño y el respeto mutuo, y eso demuestra la madurez de las personas que son y la calidad de la relación que tuvieron. No fue una separación escandalosa, sino una despedida respetuosa, y eso habla volúmenes de su carácter. En resumen, los secretos románticos de Kerem y Ande que hemos explorado hoy van más allá de la química en pantalla. Son gestos de apoyo incondicional, sacrificios por el tiempo compartido, sorpresas personalizadas que demuestran un conocimiento profundo del otro y una capacidad admirable de apoyarse mutuamente en medio de la fama. Son los pequeños detalles que construyen un amor verdadero, la fortaleza en la discreción, y la elegancia en la forma de vivir y de despedirse. Aunque su camino juntos haya terminado, la historia de su amor, con sus luces y sus matices, seguirá inspirando a muchos. Y así, hemos llegado al final de este recorrido por los secretos románticos de Kerem y Ande. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que creo, nos dan una perspectiva más completa y hermosa de la relación. ¿Qué compartieron?
Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Hay alguna anécdota que les haya llamado especialmente la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.